Yo he estado preocupado por los jóvenes, especialmente los varones hoy en día, están tan bombardeados, atacados en lo que es la identidad, en saber que son eh, varones y que el ser varón no tiene nada de malo. No, ese amar a nuestros hijos implica acciones. Eso me hace pensar a mí en la responsabilidad que tengo yo ante Dios al darme un hijo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su video de Tal para Cual. Bueno, estamos nuevamente aquí con otro episodio que nos ha llamado mucho la atención y bueno, en el marco de que el mes pasado fue la celebración del Día del Padre, pues este episodio lo queremos enmarcar en torno a ese tema, los Así papás. es, porque en este canal hablamos de familia, hablamos de matrimonio, hablamos de pareja y también una parte fundamental es de la paternidad. Yo soy Noel y ella es Oriana y somos Tal para Cual. Oriana, este mes de paternidad, yo creo que es importante que nosotros hablemos del tema porque yo he estado preocupado. He estado preocupado por los jóvenes, especialmente los varones hoy en día, están tan bombardeados, atacados en lo que es la identidad, en saber que son varones y que el ser varón no tiene nada de malo, no hay por qué, al contrario, es algo bueno, es algo necesario, es algo que Dios hizo para... eh, Dios lo hizo así, Dios creó varón y hembra, nos creó varón y hembra, y, y eso es preocupante, pero ¿qué podemos nosotros hacer como matrimonio, como esposos, como padres, para cubrir a nuestros hijos cuando creemos, eh, número uno, en ser respetuosos con ellos, pero al mismo tiempo enseñarles correctamente? ¿Verdad que sí? Porque hoy en día se ve que la masculinidad está afectada, está golpeada. No puede ser rudo, no puede ser fuerte, no puede ser el líder, no puede ser muchas características que la masculinidad, que representa la masculinidad. Así es. Entonces, verdaderamente, como familia tenemos que hacer algo, tenemos que mostrar que la masculinidad es necesaria, es importante. Dios las creó, Dios creó varón y hembra los creó. Entonces, si así los creó, quiere decir que es importante, los dos lados son importantes. Fíjate que una de las cosas que me recuerda es que lo sucedido ahorita con Venezuela y todos los terremotos y eso, todos salimos a la calle, pero una de las personas importantes fueron los hombres, porque quienes, o sea, en medio de tanta crisis, tanto dolor, tanta alerta, tanto trabajo, las personas fuertes eran los hombres. Imagínate que no Exacto. hubiesen hombres en ese lugar, Y en no, ese no espacio. decimos que no haya mujeres, que hayan habido mujeres que hayan salido y hayan hecho eso, pero qué importante es ver a ese hombre lanzándose, arriesgándose, con fuerza, con valor, Con Sí, fuerza para levantar esos peñascos tan pesados. Porque exacto, y como estar mujeres, allí. aunque podemos ser muy fuertes, pero físicamente no estamos diseñadas para levantar tanto peso. Aunque claro, en momentos de adrenalina, casi que un carro podemos levantar, pero no es lo normal. Entonces era necesario la fuerza del hombre. Así es. Yo creo que en nuestra sociedad, y lo hemos hablado nosotros, ¿no? Y lo compartimos con todos ustedes, yo creo que nosotros debemos vivir como el ejemplo, ¿no? Yo lo he dicho en otros lugares, lo hemos dicho varias veces. eh, yo desde que nos casamos, evaluamos cómo iba a ser nuestra familia y qué queríamos para nuestra familia. Recuerdo que hablamos de 7 hijos. No, mentira. No, 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 no. No tanto. No, pero lo que sí hablamos es que qué necesitaban nuestros hijos para estar bien, ¿no? Y yo recuerdo que hablábamos de que sean amados, Ujú. que se puedan sentir amados.
darle ese amor incondicional que los cubre, que los protege, que ellos se sientan importantes, valiosos, porque son importantes para nosotros, son valiosos. Y por supuesto proveer para sus necesidades físicas. Pero una cosa que he aprendido en el camino es que ese amor, ese amar a nuestros hijos implica acciones. Sí, En totalmente. general, ¿no? Sabemos que el amar implica acciones. No se puede amar sin actuar, sin demostrarlo, sin hacer nada. Entonces, lo demostramos con acciones. Y en el caso de los hijos, lo demostramos con acciones que sean de ejemplo para ellos. Porque es cierto que mi hijo recibe un abrazo y es una bendición, o mi hija recibe un abrazo, un beso y es una bendición para ellos. Pero también necesita ser capacitado, entrenado y preparado para la vida. Uh-huh. Y si yo amo a mi hijo y quiero entrenarlo y capacitarlo para la vida, necesito enseñarle cosas. La Biblia dice claramente, instruye al niño en su camino. O sea, enséñale el camino desde niño para que él no se aparte cuando ya sea viejo. Es decir, me toca a mí como padre enseñarle cuál es el camino, enseñarle a dónde, cómo tiene que andar. Pero, bueno, termina para redondear la idea, pero esa enseñanza con amor tiene que ser con ejemplo. Esa enseñanza con amor tiene que ser con acciones que le den ejemplo a nuestros hijos de cómo es ese camino y cómo voy a actuar en ese camino. Exacto. Y muchas veces como cristianos vemos ese versículo, instruye al niño en su camino, y nada más nos enfocamos en el área espiritual. Instruye al niño en su camino, en cómo buscar a Dios, cómo leer la Biblia, cómo orar, que definitivamente es muy importante. Es muy importante y debe ser lo principal. Total. Pero tenemos que tomar en cuenta que la persona está rodeada de muchas áreas. Entonces, no solamente lo vamos a instruir en el camino de buscar a Dios, sino en su camino de cómo ser trabajador, cómo ser buen padre, cómo ser buen hermano, buen esposo, buena esposa, buen vecino, en su camino de toda la vida. Buen ciudadano. Buen ciudadano, exacto. Y que no dejamos a un lado el hecho de que eso está incluido en los principios bíblicos. Ser buen esposo, buen padre, buen familia, buen vecino, buen trabajador, buen todo eso, es ser parte de ser cristiano. Forma parte de eso. Forma parte, sí. Porque como cristianos pues vivimos en una sociedad y yo creo que Dios precisamente nos instruye para la vida a través de su palabra. La guía, que es su palabra, nos instruye para la vida. La enseñanza de Dios no es solamente para tener esa conexión divina, ¿verdad? Espiritual, con Dios vertical, sino el evangelio es también horizontal. Es compartir con mi hermano, es mi relación con mi esposa, es mi relación con mis hijos. Entonces, si queremos enseñarle a nuestros hijos, hay que vivirlo. Me encanta esa frase. Si quiero enseñarle a mis hijos ser un buen esposo, yo tengo que ser un buen esposo. Si quiero enseñarle a que sea un buen ciudadano, yo tengo que ser un buen ciudadano. Si quiero enseñarle a que sea honesto, yo tengo que ser honesto, porque si mi hijo o mi hija me encuentran, me ven, que por cierto ellos se dan cuenta, ellos lo ven. Sí. Si mi hijo o mi hija me ven engañando, mintiendo, aprovechándome de otro de alguna manera, ellos lo van a aprender. Uh-huh. Y lo peor es que yo les diga que no se debe hacer, pero yo lo haga. Sí, sí. Es lo peor. Sí. Porque no solamente están aprendiendo a hacer lo malo, sino llevar una doble vida. Sino exactamente, a que puedo engañar, mentir, vivir una vida aparente de bien, pero
Cuando llegamos a detrás. la casa, no están los gritos, están las peleas, están los insultos. Exacto. Sí, eso me recuerda un caso que leí de una mujer que le decía al esposo que ella prefería ser parte de la iglesia. Él era pastor, ella prefería ser parte de la iglesia y no ser parte de la familia. Y entonces eso fue estremecedor para el esposo porque él dijo, ¿cómo es eso? Si en mi casa tengo que ser igual. Entonces ahí ella le dijo, lo que pasa es que fuera de la casa tú eres muy amable, pero dentro de la casa no. Y eso lo confrontó para entonces evaluarse, ya va, o sea, yo estoy llevando una doble vida. No es que era intencional, pero estoy llevando una doble vida. Entonces eso lo animó a cambiar y a ser lo que predicaba, ser esa persona amable, respetuosa, paciente, que tenía que ser dentro y fuera de la casa. Así. Bueno, una de las cosas que quería compartirte hoy, Oriana, es que cómo Dios presenta su relación, se nos presenta en el tiempo de la gracia, en la era de la gracia, cómo se nos presenta, cómo Jesucristo nos presenta a Dios. Porque aunque en el pueblo de Israel, ¿no? Jesús es judío, tenemos que hablar de eso. En el pueblo de Israel, conocían a un Dios de guerra, a un Dios... Imagínate, el que lo sacó de Egipto con mano fuerte hizo milagros, exacto. Y que estos milagros, cada uno, por lo menos en el caso de Moisés, cada una de las plagas lo que hacía era, además de mostrarle al pueblo de Israel que Dios, era mostrarle especialmente que Dios era Dios de dioses, porque ellos tenían Dios para la vida, Dios para la vegetación, Dios para la fertilidad, Dios para todo eso, y todas esas plagas como que les demostraron, hey, tu Dios no funciona. Entonces ahí Dios se mostró como el Dios fuerte, guerrero, poderoso. Y también Dios celoso, ¿no? Tenían estas reglas, estas leyes que habían que cumplirse, que llegaba hasta la muerte un sacerdote que entrara al lugar santísimo ahí sin estar en la condición correcta, hasta podría morir. Había ese temor, no podemos ni nombrar a Dios, el nombre de Dios era innombrable. Todo con un respeto y un temor importante. Sí. Pero cuando Jesús se presenta, viene y llama a Dios como Abba, o sea, como papá, mi papi. Esa es una presentación de Dios que debió haber sido impactante para la gente, un cambio de paradigma importante. Jesús le dijo, cuando ustedes oren así, Padre nuestro. Decirle Padre a Dios, o sea, presentarlo como Padre. Como el cercano, como el que está entre nosotros. Así es. Y no solamente el Padre, como quizás hoy en día uno puede decir, Él es mi Padre. Si yo digo Él es mi Padre, va a sonar así como distante, ¿verdad? Sí. Pero Él es mi papi. Eso suena más cercano, más... Pues eso es lo que hizo Jesús. Mostrar a un Dios cercano, un Dios con quien Él tenía una relación cercana. Y a mí me parece eso súper importante a la hora de presentar la paternidad y vivir mi paternidad. Porque cuando cuando Dios se presenta como Padre, me habla de una relación que es súper significativa en la vida. Yo represento algo importantísimo en la vida de mis hijos. Tanto que Jesús mismo y Dios mismo quiso representarlo y decir, mi relación contigo es de hijo. Yo soy tu padre. Entonces, cuando yo pienso en eso, recuerdo haber leído que los hijos no conocen, o sea, explicarle a un hijo de
de 2, 3 años quién es Dios es complicado. Es complicado porque pues no tienen esa madurez y ese conocimiento. Entonces, cuando tú le dices a tus hijos, Dios es nuestro Padre, imagínate la relación que empiezan a hacer. Un concepto tan abstracto, Dios. Ay, ¿quién es Dios? Y Exactamente. Dios es nuestro Padre. O sea, está más cercano. Eh, O eh, sea, que lo podemos ver aquí, lo podemos tener aquí. Es exacto. complejo. ¿Qué conoce un hijo de papá? ¿Qué sabe? ¿Qué aprendió? ¿Qué recibe? Eso lo está asociando a Dios. Entonces, imagínate una persona que no haya tenido papá, una persona Que tenga una relación conflictiva con conflictiva papá. y tóxica con el papá, una relación de competitividad, de rencor. Quiere decir que cuando se vaya a relacionar con Dios, o sea, no va a poder verlo como papá, pues, porque va a sentir el rencor y el odio hacia papá Dios, porque papá terrenal, pues fue así. Entonces, Es- esa figura de papá se cortocircuito en su mente. Estás diciendo algo que estoy seguro que se ha estudiado y es que las personas que tienen dificultades para relacionarse con Dios, cuando indagas en buena proporción, son personas que han tenido problemas para relacionarse con papá. Y eso me hace pensar a mí en la responsabilidad que tengo yo ante Dios al darme un hijo. O sea, definitivamente la Biblia habla de que los hijos son como prestados, ¿verdad? Son como nos puso Dios nuestros hijos en nuestro seno para nosotros cuidarlos y criarlos, pero son sus hijos. Sí. Son de Él. Antes que ser míos, son de Él. Y los puso en nosotros. Y me dio a mí y a nosotros, pues nos dio la responsabilidad de ser sus padres. Y nos da en su palabra ejemplos de lo que es la paternidad, de Jesús llamando a Dios Padre. O sea, nos pone el ejemplo, es como nos pone la vara súper alta. Te toca a ti guiarlo, enseñarle, representar. No estoy diciendo que somos dioses, sino representar, poner la primera imagen en ese hijo de lo que es ser un padre, para que luego pueda relacionarse bien con Dios. Y fíjate que unos ejemplos que me gustan, que estaba pensando, es cuando Jesús se bautiza y se escucha la voz del cielo que dice, este es mi hijo amado. Y una de las características que me gustan es que Jesús ya era adulto. Entonces, siendo adulto, el Padre lo afirma. Entonces nos muestra cómo la presencia de papá no es solamente importante para cuando el hijo es pequeño, es para cuando los hijos aún son adultos, porque pues mostró eso y me gusta. Y el otro ejemplo bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero otro que me llama también la atención es que el, Jesús iba a hablar con el Padre, a orarle al Padre, o sea, a tener una relación o a desahogarse o a buscar consejo, a buscar fortaleza con el papá. Me encanta esa presentación de Jesús mostrando al Padre. Sí, en definitiva, cómo Dios se presenta ante nosotros en este tiempo de gracia con Jesucristo es esa paternidad. Y me toca a mí, nos toca a nosotros, ser ejemplos de ese Dios maravilloso como Padre para nuestros hijos. Enseñarles cómo es Dios a través de la paternidad. Hacer discípulos, Jesús nos mandó a ser discípulos y yo creo que hemos hablado otras veces de cómo el mensaje de la Biblia, el mensaje del Evangelio muchas veces lo vivimos y tú hacías un ejemplo de ese líder, de ese pastor, puede ser un pastor, puede ser cualquier miembro de la iglesia, pero que en su casa entonces no vive esos mismos principios que aplican. A veces aplicamos los principios de la Biblia para otras relaciones, para
para el de afuera, para el amigo, y nos olvidamos de aplicarlo para la casa, para los que están en nuestra casa, para nuestros hijos. O sea, el aplicar los principios bíblicos para mis hijos representa hacer discípulos, a cumplir el mandamiento de Jesús, de que vaya y haga discípulos. Probablemente cumplamos eso que sigue el versículo diciendo que hagamos discípulos acá en Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Imaginemos nuestra Jerusalén acá en nuestra casa. O sea, a mis hijos los tengo que hacer discípulos también. Y es una responsabilidad fuerte porque pues todos somos humanos y todos fallamos. Y son nuestros hijos los que van a conocer aún más nuestras fallas. Correcto. O sea, tenemos una lupa allí, sí. 4 lupitas. En nuestro caso. En nuestro caso, nuestros dos hijos con sus 2 ojos cada uno mirándonos, evaluándonos todo el tiempo para ver que fallamos, pero en el momento de ese fallar, ¿cómo reaccionamos? Reaccionamos a, no, sigo fallando y es una ola y es una bola de nieve que se va expandiendo y la falla se incrementa y nunca cambiamos. O sí fallamos, porque todos fallamos, pero somos capaces de aceptar, fallé, voy a pedir perdón, voy a restaurar, voy a cambiar, y que ellos mismos también vean que en ese fallar y cambiar está el esfuerzo, el orar, el Señor, dame la fuerza, dame la inteligencia, dame el talento, dame lo necesario para poder restaurarme. Eso es parte del poder mostrarle a ellos cómo sería la relación de las personas con Dios como Padre. Y no solamente cuando fallamos, sino también cuando tenemos dificultades. Cuando falta la provisión en la casa y que estamos luchando por algo, estamos pagando las cuotas, estamos, estamos luchando con alguna enfermedad o con alguna tristeza por un familiar fallecido o enfermo. En todas esas situaciones, ¿qué hacemos? Ellos están observando todo eso. Entonces, lo que nosotros hagamos, la forma como reaccionemos y cómo mantengamos nuestra espiritualidad y nuestra relación con Dios aún en esos momentos, va a ser significativo para nuestros hijos, les va a enseñar, les va a modelar lo que deben hacer, los va a instruir precisamente para que cuando a ellos les toque, ellos puedan también actuar de la manera saludable, correcta, de la manera que sirve y agrada a Dios. Sí, totalmente. Ahora te pregunto yo, ¿cómo podría ser una familia en la que está mamá presente porque papá no estuvo, pero mamá se convierte y quiere demostrarle a su hijo la presencia de papá Dios? ¿Cómo podemos satisfacer esa necesidad para que ese hijo pueda sentir una figura masculina en su vida y de una u otra forma sane la relación con papá, aunque no esté presente, y de esa forma sane la relación con Dios? Bueno, cada caso obviamente es un caso, ¿verdad? Sí. Es difícil generalizar y hablar de tan abierto, o sea, el espectro es tan grande, pueden pasar tantas cosas. Bueno, pero yo creo definitivamente que siempre, no importa la edad de nuestros hijos, nosotros podemos dar ejemplo y nosotros podemos concientizar, es decir, hablarlo y traerlo a la conciencia, al conocimiento, explicar, hablarlo. Cada caso es particular, una guía, una ayuda de un pastor, de un terapeuta, de un psicólogo, probablemente ayudaría mucho en esos casos, pero yo creo que el traerlo a la conciencia, el poder hablar claramente de lo que es Dios, y conocer a Dios como nuestro Padre sanador, nuestro Padre perdonador, que nos abraza, que nos ama, que
que aún viendo nuestras fallas, podemos regresar a Él siempre como el Hijo Pródigo, podemos regresar a Él siempre y encontrar brazos abiertos para amarnos, que también puede ser proveedor, que también puede ser sanador, que también puede ser protector y darnos seguridad. Incluso en nuestra vida adulta dije incluso, pero realmente es siempre necesitamos esa Presencia. presencia de ese Dios Padre. Y yo creo que enseñarle, hablarlo y enseñarle a nuestros hijos, aun cuando haya habido ausencia de padre, eh, esta nueva forma o esta realidad que es Dios como nuestro Padre, pues va a, a traer sanidad. Porque yo creo que al final el Espíritu Santo hace una obra maravillosa y poderosa y puede transformar las vidas. Eso es lo que Jesús viene a hacer a nuestras vidas. También yo creo, y esto es en general para la iglesia, yo creo que nosotros como iglesia tenemos que ser como padres sustitutos para esas personas, ¿verdad? así es. Yo creo que la iglesia debe ser o sea, la iglesia local debe ser un lugar, un semillero de padres, de madres, donde podamos, Sanar esas heridas de esos vacíos. totalmente, o sea, donde una familia saludable pueda adoptar eh, eh, jóvenes que tienen esa necesidad paternal. Yo creo firmemente en eso. Yo creo que la iglesia está llamada a ser hospital, a ser de sanidad para la familia, para la gente. Y fíjate que yo estoy de acuerdo también con eso, con el hecho de que padres, uh, hombres puedan ser padres sustitutos para otras personas, porque fíjate que Dios mismo nació en una familia, pero su padre biológico fue José, que no, perdón, su padre sustituto fue José. Entonces ahí nos muestra la importancia de la presencia de un papá, que incluso cuando no sea el padre biológico como tal, pero que exista una figura masculina, le da valor a ese nacimiento, le da valor a la presencia de papá y afirma entonces a los hombres a poder ayudar, sostener, socorrer, aconsejar, acompañar, abrazar, impulsar a ese hijo que no, a ese niño que no tiene por X o Y razón su papá presente. Pero también al mismo tiempo me hace pensar que cuando conocemos que nuestro papá sí está, sí existe, sí está vivo, pero no existe una relación adecuada con él, Dios también nos invita a sanar esa relación, a que veamos a Dios Padre, Dios celestial como Padre, a Dios como Padre celestial, ajá, pero que también sanemos nuestra relación con el Padre biológico que tenemos, porque es bien importante el hecho de poder sanar esa relación para poder fortalecer la vida, para poder aceptar la identidad que ¿No? tenemos y sanar. Sanar heridas y dolor que podemos traer del pasado. Pero claro, como te digo, eso es cada persona, cada caso es un caso, ¿no? Pero yo creo que una persona que se encuentra en esa situación, evidentemente Dios quiere sanar nuestros corazones. Y parte de la sanidad es que nosotros podamos eh, restablecer relaciones si han estado rotas o si esa identidad ha estado perdida o borrosa, Uh-huh. puede ser sanada a través de precisamente esa restitución de relaciones con nuestros seres significativos, en este caso con un padre. Si estás en esa situación, de verdad que recomendamos a cualquiera que esté en esa situación buscar siempre ayuda y la dirección de Dios y quizás algún consejero que te pueda ayudar, porque la sanidad, eh, mucho, es tan importante la sanidad con nuestros seres significativos, con nuestro papá, con nuestra mamá. De hecho, lo estamos diciendo claramente, ejemplifica la relación, nuestra relación con Dios, Uh-huh. nada más y nada menos. Así que
traer sanidad con esa figura paterna, buscar esa sanidad con esa figura paterna, yo creo que es lo correcto y lo que debemos hacer. Y porque además cuando no sanamos la relación con nuestros padres, y ahorita porque estamos hablando de papá, pero cuando no sanamos la relación con ambos papás, esa relación dañina la vamos a traer también con nuestros hijos. Y Así los vamos es. a tratar de una u otra forma, va a salir ese dolor, esa herida para con ellos. Y ellos entonces también la van a transmitir a sus hijos. Entonces va a ser un mal que se va a pasar de generación en generación hasta que decidamos romper con eso y decidir, ok, hasta aquí hubo esa historia de dolor, de toxicidad, de ausencia de alguno de los padres. Ahora vamos a contar una nueva historia. Eso es Dios lo que puede, hace Dios, ¿verdad? Dios hace eso. Qué Esas maravilloso. transformaciones que hacen que uno se quede asombrado de cómo podía haber toda una catástrofe antes y hay algo, una nueva historia buena. Lo que puede hacer Dios en nosotros. Bueno, hemos hablado de paternidad, de ser padres. Yo estoy súper feliz, yo creo que, y con esto quiero cerrar, yo creo que uno de los días más felices de mi vida ha sido cuando supimos que íbamos a tener nuestro primer hijo y luego nuestra segunda hija. Nosotros tuvimos una pérdida, lo hemos comentado antes, de quién sería nuestro segundo, en ese caso, Hubiese sido el segundo, sí. segundo hijo o hija. Y, y también fue una de las etapas más dolorosas de nuestra vida porque, pues, yo creo que Dios ha puesto eso en nosotros, ¿no? Ese deseo, esa pasión por ser esos padres amorosos. ¿Cómo seremos cuando seamos nietos? Cuando seamos abuelos, perdón. Cuando seamos abuelos. Mira, pero antes de terminar, yo quería hacerte dos preguntas. Es una sola, pero son en dos. Y es, ¿tú recuerdas alguna anécdota que para ti como papá haya sido significativa con Sofía y con Abdías? Algo que tú les hayas enseñado o que ellos te hayan enseñado, que ellos te hayan enseñado. Algo que haya sucedido para ti como papá o como Pero, persona. pero muchas. O sea, ¿en qué sentido? ¿En qué cosas? Cuéntanos una anécdota que haya sucedido que tú dijiste, me gusta ser papá o es asombroso ser papá o wow, tengo una gran responsabilidad de ser papá, que te ha sucedido con Abdías y con Sofía. Pues yo creo que muchas. Y una que yo he contado otras veces es que subiendo una escalera eléctrica, esto es algo muy básico, muy sencillo. Me perdonan lo básico, la verdad. Yo puse una pierna, o sea, en la escalera yo puse una pierna, un pie arriba y otro pie abajo. Y volteé a mirar a mi hija y él me vio y puso exactamente lo mismo. Y yo hice así como, ¿y si bajo la pierna? Y la bajé. Y él me vio y la bajó también. Y digo, ¿y si pongo la mano acá? Y él me vio y puso la mano ahí también y miró. O sea, yo dije, él me está imitando en todo lo que hago. Sí, Y sí. eso fue como un switch, así como que todo lo que yo hago, él lo va a imitar. Y eso me prendió como la pasión de tengo que ser mejor. Ya yo había pensado en que tengo que ser mejor, pero por tener un bebé, pero ahí fue como no sé, le subieron al 125%. Este, todo lo que hagas, él lo va a imitar. Ellos, nuestros hijos, lo van a imitar. Y Ese fue con Abdías. eso fue con ¿Y el ahora sí. qué te ha pasado con Sofía? Sofía, bueno, con Sofía yo creo que recientemente he visto su crecimiento, ¿no? Y quizás por ser niña, por ser, yo soy papá de Abdías, sí, Abdías ya está grande, Sofía es más pequeña. Y con Sofía llegó un momento en que yo dije, espérate, Sofía está creciendo y es grande ya. O sea, no es grande, tiene solo 12 años, pero lo que quiero decir es que ya no es la bebé, ¿no? De cuidado. Entonces, creo que con Sofía me ha pasado que
que he tenido que aprender a aceptar como el cambio y a como correr la ola con ella de que, ok, está cambiando. Ya no es la niña pequeña, ahora sigue siendo una preadolescente, pero está viviendo otras etapas de su vida. Ah, ok, lo que entiendo es que te diste cuenta que cambió la etapa. Y Ajá, si cambió la etapa, entonces tú también tienes que yo cambiar. también tengo que Porque si, ajustarme. exacto, porque si antes, por ejemplo, yo me di cuenta también de lo mismo, porque en una oportunidad a ella le gustaban las franelas con princesas de Disney y muñequitas y así. Ositos. Ajá, y en una oportunidad me dijo, mami, ya no me compres franelas con muñequitas, corazoncitos y muñequitas de Disney, nada de eso. Eso ya no me gusta. Ahora quiero es estrellas, quiero frases, pero así, porque eso otro era de niña. Y yo dije, oh, Dios, creció. Entonces, aunque lo vivimos con Aptías, pero yo creo que, no sé, por qué con ella es diferente, me imagino que es por esa relación de la niña con papá en vez del varón con varón. Pero lo cierto es que recientemente es como que he caído en cuenta, ella también está cambiando de etapas y tengo que ajustarme. No porque seamos demasiado diferentes, somos los mismos, pero evidentemente la enseñanza, la corrección tiene que ser ajustada al nivel, a la etapa de vida en que ellos están Y a las viviendo. necesidades que ahora está viviendo, pues. Correcto. Cuando cambian su etapa de vida, cambian sus necesidades, se van moviendo a otras cosas y responder a eso como papá, pues toca también nosotros ajustarnos. Y entonces con Sofía me ha tocado ajustarme en esto, porque yo también estoy en otra etapa de mi vida. Ajá. Entonces me toca hacer ajustes. Nuestros hijos tienen una diferencia de más de 6 años, algo así, Sí. 6 años. Entonces, no fue lo mismo cuando vivimos la adolescencia, preadolescencia de Artías. Nosotros estábamos en una etapa de vida Ajá. a la que estamos viviendo ahora, que Sofía está en una preadolescencia también, pero nosotros estamos en otra etapa de vida también. Y Sí. entonces, aunque siempre predicamos esto y siempre hablamos del ser consciente de las etapas de vida que estamos viviendo, pues a mí me parece que yo tuve que hacer ajustes recientemente. Hey, Sofía está cambiando y tengo que ajustar la manera porque pues ya es una... Ya no somos chiquitas. Ya no es Ya no es chiquita. así es. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué le dirías a un papá? No, a un papá no, a una persona que no quiere ser papá. Porque como actualmente el bombardeo es para qué tener un hijo es una carga, un hijo es una pérdida de tiempo, no te va a permitir desarrollarte y así, es más, te va a consumir de tu presupuesto familiar. Así que mejor no tengas un hijo, mejor tengas una mascota o mejor no tengas nada. ¿Qué le dices a Yo ese creo varón? que ah, yo creo que una de las cosas que como seres vivos es básico para nosotros es el pues crecer, desarrollarnos y reproducirnos, dejar un legado, tener a alguien a quien amar, a quien cuidar. Yo creo que tener esa persona o ese ser que en tus brazos y poder cuidarlo, protegerlo, amarlo y luego verlo crecer y luego ver las características tuyas y en este caso de mi esposa, ver eso en nuestros hijos causa una alegría y una satisfacción inmensa, una felicidad en la vida. Este, y yo creo que no deberías privarte de tener esa alegría, ese gozo, esa bendición de poder tener un legado, dejar un legado. Y además La, pensando en ese legado también está el hecho de que no toda la vida vas a ser joven. O sea, la ley de la vida, la ley del oeste es que vamos creciendo y vamos envejeciendo. Así que si no se tiene hijos
en los momentos, en la vejez, en la edad de oro, con quién vamos a compartir. Porque no vamos, si una persona no tiene su hijo y ese hijo no tiene sus hijos, entonces no, no vas a tener ese a quien contarle las historias. El poder dar esa herencia. No solamente, no hablo de lo físico, sino eso, contar historias, el impartir sabiduría. Bueno, esas son las razones. ¿Tú cómo que estás pensando en nietos? Ah, no. No, todavía nos falta. Nos falta mucho para eso. Sí, sí. Pero yo creo que va a ser una etapa bonita y la vamos a disfrutar como estamos disfrutando la que estamos disfrutando ahora con nuestros hijos, adolescentes, jóvenes, camino a la adultez. Totalmente. Ahora cuéntanos, ¿cómo hacías tú? O sea, yo sé cómo lo hacías, ¿no? Pero cuéntale a la gente cómo era la estrategia que usamos con Abdías, que no fue tanto con Sofía porque ella como que ya se encarriló, porque como que ella ya lo vio y lo copió y ya entendió. Pero cuando teníamos a Abdías chiquito y Abdías se portaba mal, ¿cómo hacíamos para corregirlo? Porque yo he visto, lastimosamente he visto muchos padres que la forma de corregir a sus hijos da vergüenza, da tristeza, porque lastiman al hijo, lo ponen en vergüenza frente a todo el mundo. Y hasta en una oportunidad, Sofía y yo vimos un caso así y ella se me queda viendo y me dice, mami, gracias porque ustedes no nos corrigen así. Bueno, la corrección, siempre he dicho que la corrección es un momento significativo para cualquier persona porque nos permite marcarlos, sellarlos, darles algo que van a recordar para mucho tiempo, tanto del lado negativo como del lado positivo. Es decir, tú puedes marcar a tus hijos en un momento de corrección para que ellos queden heridos por años, ¿no? O puedes bendecirlos en un momento de corrección para que ellos tengan una enseñanza significativa que les dure por años también. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que tú mencionas es que, bueno, cuando Abdías era pequeño, nosotros, una de las cosas que le ayudamos es que a evitar los berrinches, ¿no? Que esa no era la manera como ganaba, cómo podía ganar de nosotros algo que quisiera. Entonces, y a veces eso significaba que detenernos, porque si él hacía el berrinche, nosotros simplemente decíamos, con, eso no es, esa no es la manera como nos vas a convencer. Así que nos sentábamos al lado de él, a esperar que él terminara su berrinche. Y le decíamos, no, así no es. Y me acuerdo muchas veces tocaba explicar, no hablar. Hay gente, a veces la gente piensa que hablar con los hijos ellos no entienden y la verdad es que sí entienden, la verdad es que sí reciben. Yo creo con esa experiencia de explicarle, yo siento que al principio como que no entendieran bien, al principio, o sea, 2 años, pero que con el tiempo como ese lenguaje ya es común, entonces para ellos es fácil entender, es que estas son las consecuencias, es que le hice mal a la persona. Yo recuerdo un señor que en una oportunidad nos vio y me preguntó, ¿cómo hacen para poderle explicar si es un niño tan chiquito? Y precisamente yo me preguntaba luego lo mismo y lo experimenté con los niños de la iglesia y yo me sentaba con ellos y les explicaba qué había sucedido y ellos entendían. Entonces, efectivamente, los niños entienden. Sí, Entonces, lo que pasa es que yo creo que muchas veces subestimamos lo que el niño es capaz de entender. Y créanme que los niños entienden mucho de una forma sencilla, sobre todo si tú explicas de una forma sencilla y le hablas claramente. En esos casos que contábamos, pues nosotros nos tocaba explicarle.
y decirle, mira, ¿tú quieres un helado? Lo único que tienes que hacer es venir a papá y decirle, papá, yo quiero un helado. No hace falta una pataleta, un grito, no hace falta eso. Ven a papá y di, papá, yo quiero un helado. Si hay el dinero, te lo Si vamos se a puede comprar. hacer, se va a hacer. Si no se puede, tengo que explicar por qué no se puede. Y le explicaba las razones. Y una cosa que es importante es validar las emociones de nuestros hijos. Yo le decía, está bien si te molesta o si te Sí. entristece, eso está bien, es normal, yo también me molestaría o me daría tristeza, está bien, pero no logro mucho, no va a cambiar la situación haciendo la pataleta. O sea, vamos a hablarlo, vamos a llorar juntos si es que nos pone tristes los dos, o vamos a pasar el momento de rabia, de dolor, ajá, y luego aceptamos la situación y seguimos adelante. Una de las cosas que a mí me gustaba de ese tiempo de corrección es cuando les hacíamos reflexionar en empatizar lo que habían hecho con la otra persona, en el dolor que le habían causado a la otra persona o en el daño que le habían causado a la otra persona, porque yo me daba cuenta como al principio ellos no entendían, pero es que le causé daño, es que fue mal para con ellos. Y después que les explicábamos, incluso los poníamos a imaginarse si fuese el caso de ellos, si ellos les hubiese pasado eso que ellos hicieron, y me daba cuenta cómo ellos reaccionaban y sentían el dolor del otro y entonces eran movidos a pedir perdón, a disculparse con la otra persona. Hacer empatía con el otro, yo creo que sí. Por eso hay que explicarle, hay que enseñarle. Es que eso es enseñarle, ¿no? Sí. Eso es instruirlo. Eso es instruirlo. Es pasar por todas esas etapas de vida y ir poniendo los pilares importantes para que ese edificio, cuando ya ellos sean adultos, ese edificio tenga bases sólidas y fuertes. Bueno, hemos hablado de, número uno, la relación de Dios para con nosotros. Dios se mostró en el tiempo de gracia con Jesucristo como Padre. Jesús vino a enseñarnos a que Dios era nuestro Padre. Y eso pone en nosotros una vara alta, porque significa que yo como padre soy el representante o la primera enseñanza que le voy a dar a mi hijo es esa relación entre nosotros va a ser ejemplo de lo que va a ser su relación con Dios. Exacto. Hablamos de qué más. De la importancia de la presencia de papá. Si no está presente, pues podamos sanar esa relación con padres sustitutos que traigan esa seguridad y esa estabilidad y esa identidad necesaria, que era importante la presencia masculina en la vida de las personas, de ambos, porque pues papá es la figura que pone límites, papá es la figura que da dirección, que da liderazgo, que muestra, fortalece la identidad. Eh, no ubico ahorita otro aspecto de papá. Bueno, lo que dijiste son muy importantes, son muy bien, muy bueno. Hablamos también del ejemplo, ¿verdad? Vivir el ejemplo para todo lo que queremos enseñarle a nuestros hijos, tenemos que vivirlos con acciones, demostrar con acciones ese amor y entre esas acciones tiene que haber ejemplo para ellos. Que tenemos que adecuarnos a su etapa de vida para que nuestra presencia sea valiosa, sea importante, sea... En todas las etapas de su vida. Exacto, pero como estaba, en ese momento hablamos de que Sofía pasó de niña a adolescente, entonces ese cambiar la forma de paternidad para la siguiente etapa de vida, pero que llevándolo al ejemplo de Jesús, esa presencia tiene que estar activa toda la vida. Así es. Y bueno, y también hablamos de la parte de la corrección, lo importante de corregirlos adecuadamente, con sabiduría, con amor, para que marque sus vidas de una manera positiva. Totalmente. Y para que ellos esa forma de corregirlos
Yo he visto que ellos mismos lo han puesto en práctica con sus amigos, con otras personas, entre ellos mismos. La forma en la que los corregimos, ellos se corrigen también de esa forma. Bueno, Entonces, así ese es el resultado de dar ejemplo y guiarlos, instruirlos en su camino. totalmente. Entonces, bueno, la presencia de papá es muy importante. Y como decían nuestros hijos, por favor, manténganse unidos. Muchas gracias por vernos, escucharnos el día de hoy y te invitamos a que te suscribas y nos sigas para que sepas cuando publiquemos. Y gracias una vez más por estar con nosotros aquí en Tal para Cual. Déjanos tus comentarios acerca de la paternidad, de la masculinidad, de Dios como Padre Celestial. Te estaremos leyendo y estaremos conversando acerca de eso. Y fortalecerá también nuestras vidas. Así es. Bye.